Miremos ahí entonces en Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Tenemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Incline su rostro un momentito. Padre, en este momento te pedimos, Señor, que esta palabra hable a nuestros corazones. Señor amado, te suplicamos, Señor, de que sea de beneficio esta palabra, que entre en nuestros oídos, Señor, y que baje a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor amado, de que tú puedas obrar en nuestras vidas para que nosotros hagamos los cambios que tú requieres, Señor, por medio de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Nicodemo tenía, hermanos, un gran problema. Nicodemo, hermanos, era una persona muy religiosa. Era una persona tan religiosa, hermanos, de que él estaba en este grupo, hermanos, llamado el Sanedrín de los judíos de ese tiempo. Era el grupo más elevado, hermanos, de religiosos en Israel en el tiempo de Jesús. Inclusive, hermanos, era un grupo que no cualquiera podía entrar a este grupo, solamente gente de la alta sociedad, solamente gente muy religiosa. Este personaje, hermanos, era uno que dice la palabra, hermanos, de que él era uno de los principales entre los judíos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que dice que era uno de los fariseos. Usted sabe que los fariseos de ese entonces, hermanos, eran personas muy religiosas. Y hermanos, hay algo interesante acerca de Nicodemo, hermanos, porque muestra la palabra del Señor y como que lo subraya, como que lo retacha, hermanos, de que Nicodemo no vino a Jesús de día. Nicodemo, hermanos, vino a Jesús de noche. Y ahora tal vez nos preguntaremos nosotros, ¿y qué tiene que ver eso tanto? Hermanos, probablemente Nicodemo vino a Jesús de noche porque él no quería que nadie más lo viera que se acercaba a Jesús. Ahora hay algo interesante de las palabras que salen de la boca de Nicodemo, porque hermano le dice a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. O sea que tenía convicciones personales Nicodemo acerca de Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, hermano, Jesús siempre va a llegar de primas a primeras a la mera raíz de nuestro problema. Nicodemo, hermanos, venía con un grande problema delante de Jesús, pero él no lo sabía. El problema que tenía Nicodemo era que él quería buscar más de Dios, pero su religión no se lo permitía. El día de hoy tenemos ese grave problema, hermano, donde hay mucha gente muy religiosa. Hay mucha gente, hermanos, de que va todos los días a la iglesia. Hermanos, gente que lee la Biblia, gente que ora, pero su corazón está muy alejado de Dios. Y así exactamente estaba Nicodemo. Nicodemo hacía todas las cosas, hermanos, que la ley farisea le pedía que hicieran. Nicodemo, hermanos, amaba lo que él hacía. Pero el problema grave que tenía Nicodemo era que su corazón estaba lejos de Dios. Yo te quiero preguntar en esta hora, ¿cómo está tu corazón con Dios? Porque el día de hoy, hermanos, podemos nosotros estar viniendo a la iglesia, podemos estar nosotros, hermanos, leyendo la Biblia. Ya nos metimos en una rutina, hermanos, de las cosas que hacemos. Podemos asistir a todos los ayunos, a todas las oraciones, pero si nuestro corazón, hermanos, está lejos de Dios, has perdido el enfoque de lo más importante.
Y es exactamente la razón por la cual Nicodemo se acercó a Jesús. Nicodemo, sin saber, hermano, la respuesta que Jesús le iba a dar, Nicodemo se acerca y le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Como queriéndole decir: sabemos que tú tienes la respuesta para mi necesidad. Y es exactamente eso, hermano, cuando tú te acercas a Jesús con un corazón sincero. Déjame decirte, pueblo, que el Señor tiene exactamente la medicina para tu enfermedad. El Señor sabe exactamente lo que uno necesita. El día de hoy la palabra, la profecía decía: tú tienes hambre, pero no te acercas a comer del maná. Tú tienes sed, pero no te acercas a tomar de la fuente. Tú tienes frío, pero no te acercas a que yo te abrigue. Hermano, Nicodemo tuvo que romper con todo lo que su religión le decía. Nicodemo tuvo que hacer un lado. Y hermanos, fue inteligente en cómo lo hizo. Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Ahora, él nunca se esperaba, hermanos, la respuesta de Jesús. Porque Jesús, hermanos, no es como muchos de nosotros los predicadores. Que, hermanos, para decirle una cosa al pueblo, andamos rondeando, hermanos, al pueblo, ¿verdad? Y andamos ahí rondeando y a ver cuándo le tiramos el asunto. Jesús no es así, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Jesús te examina, Jesús te conoce, Jesús sabe tus pensamientos y Jesús va directamente a la necesidad. Y así exactamente pasó con este Nicodemo. Mire el versículo 3 conmigo, por favor. Le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, no entendiendo esto, hermano, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta palabra me llama la atención, esa palabra que dice ahí: naciere de nuevo, porque esa palabra nuevo, subráyenla en sus Biblias, también significa alto. Entonces, lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo: el que no naciere de lo alto. Porque fíjese, hermano, de que cuántas veces nosotros, hermanos, muchas veces nos vinieron a evangelizar, nos vinieron a predicar el evangelio, y nosotros, hermanos, para hacernos a un lado a la persona para que ella se callara, nosotros dijimos: yo acepto a Jesús. ¿Cuántos lo hicieron así? Yo lo hice así, hermanos. Tenía yo unos 16 años, hermanos, y estaba yo en mi casa un día, hermanos, y mi mamá estaba a cada rato, hermanos, hablándome de Cristo, hablándome de Dios. Ella pasaba con su carro, hermanos, donde nosotros jugábamos básquetbol con mi hermano, y cuando mirábamos y nuestros amigos nos decían: ahí viene tu mamá, ¿sabe qué hacíamos nosotros? Nos íbamos a esconder detrás de los arbustos, porque ya iba mi mamá a traernos para llevarnos a la iglesia. Y yo tenía un grave problema, hermano. Yo estaba muy confundido. Yo estaba tan confundido. Habíamos pasado por muchas religiones. Habíamos pasado por la católica. Habíamos pasado por los testigos de Jehová. Y ahora, hermanos, mi mamá nos estaba llevando a una iglesia evangélica. Y fíjese, hermano, que en una ocasión mi mamá invitó, porque ella era muy insistente. Y gracias a Dios por las madres que son tan insistentes. Amén. Le damos un aplauso a esas madres insistentes, que no dejan que el hijo se pierda. Aló. Que están ahí insistiendo todos los días y el hijo se enoja. Así estaba yo. Hermanos, tenía unos 16 años y de repente, hermanos, tocan el timbre de mi casa. Y yo inmediatamente dije: nadie nos viene a visitar. Quiere decir que mi mamá invitó a alguien.
¿Y sabe qué hice, hermano? Yo estaba en la cocina y en la cocina, hermanos, había una puerta de emergencia, de salida. Y agarro, hermanos, y abro la puerta y los hermanos entran. Y cerré la puerta por pura educación, hermanos. Y me volteo y me quedo enojado con mi mamá en la cocina. Y yo dejé que ellos estuvieran ahí en la sala. Yo estaba en la cocina tranquilo, enojado con mi mamá. Dije yo, a ver cuándo vienen para acá. Y ¿sabe qué, hermano? Eran de aquellos evangélicos que no se van hasta que cae la presa. Y es exactamente lo que ocurrió. Llegaron, hermanos, hasta el fondo de la cocina y me encuentran a mí ahí, molesto, enojado, con una cara, hermanos, como que le voy a pegar a alguien. Y hermanos, estoy yo ahí y me comienzan a hablar de Jesús. Y yo comienzo a escucharlos. Y yo era una persona, hermanos, con muchos problemas por todo el sufrimiento de lo que pasé en mi niñez. Y hermanos, cuando ellos comienzan a hablar conmigo, me preguntan, y yo para que, como le hice, ¿verdad? Para que ya se fueran, les dije, sí, lo acepto. Pero yo no lo acepté de corazón. ¿Sabe usted de que yo tuve que venir delante de Dios después a hablarle de verdad de corazón? Y eso es exactamente lo que quiero predicar el día de hoy. En esa ocasión, hermanos, vinieron ellos y me dijeron, ¿aceptas a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Sí, le dije yo. Sí lo hago. Y hermanos, me arrodillé ahí. Y hermanos, no solamente habían entrado a invadir mi casa, gloria a Dios por eso, pero en ese momento yo me sentí así. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Sacaron una botellita de aceite de oliva. Y no le echan así como nos echamos con el hermano Nacho en las manos, hermano. Agarraron, hermanos, la botella de aceite y comienzan a hacerle así. Y yo dije, no solamente vinieron a mi casa y ahora tengo todo el pelo manchado de aceite. Y hermanos, yo comencé a ir a la iglesia, pero yo era una persona muy religiosa. Yo era una persona muy celosa del catolicismo. Y hermanos, era exactamente el problema que tenía Nicodemo. Nicodemo era una persona tan celosa, hermanos, de los fariseos, del judaísmo, que él, hermanos, tuvo que venir a Jesús de noche para que nadie más lo viera, nadie más lo encontrara con Jesús para que no le quitaran su puesto. Vine yo, hermanos, y unos meses después yo seguía yendo a la iglesia, pero yo sabía en mi corazón que yo no había aceptado a Jesús de corazón. Y hermanos, estando en la alabanza, yo le dije al Señor, me arrodillé, no pude más. Y le dije, Señor, tú y yo sabemos. Y yo te necesito conocer. No pude más, yo sentí una gloria de Dios que venía sobre mí. Yo comencé a tener visiones, hermanos, en la iglesia. Yo miraba a un hombre de blanco que se me acercaba en los servicios, hermanos, con una bandeja llena de frutas. Y me decía, Juan, eso es para ti. Y yo le decía, no, yo estoy muy joven. Déjenme vivir la vida, le decía. Como muchos jóvenes el día de hoy, hermanos, que tal vez no dicen esas palabras, pero con sus acciones le están gritando al Señor, déjame vivir la vida. Así era yo, ese jovencito de 16 años. Y hermanos, vengo yo y me recuerdo en esa ocasión, estaba apenas la alabanza, pero comenzó a descender una presencia de Dios hacia mí. Y comenzó a descender esa presencia de Dios y yo me arrodillé. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero conocer. Yo te acepto en mi corazón. Yo te necesito. Hermano, Nicodemo tenía el grave problema que no solamente era un religioso, sino que también, hermanos, este personaje no entendía absolutamente nada de lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le comenzó a decir, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nacer de lo alto. ¿Y sabe por qué quiere usar esa palabra de lo alto? Porque este nacimiento, hermanos, no puede ser burlado. O eres nacido de nuevo
o no eres nacido de nuevo. O eres nacido de lo alto o no eres nacido de lo alto. No se puede burlar al evangelista. No se puede burlar, hermanos, a la persona. Tal vez puedes burlarte de esas personas, pero de Dios no se puede burlar. El nacimiento de lo alto, ¿sabe quién lo provee? Y entonces, hermanos, de esto te quiero hablar el día de hoy. Lo que no es el nacimiento de nuevo. Porque muchas de las personas hemos escuchado este término, el nacimiento de nuevo, y muchas veces no sabemos ni qué es eso. Fíjate lo que no es el nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo no es hereditario. Quiere decir que una persona que va a la iglesia porque sus papás van a la iglesia, no necesariamente ha nacido de nuevo. Es exactamente lo que a mí me pasó. Mi mamá estaba yendo a la iglesia, yo tenía 16 años, comenzaron a llegar, comenzaron a hablarme de Dios, ella me llevaba de vez en cuando a la iglesia, yo estaba ahí en la iglesia, pero hermanos, yo decidí tomar una decisión, pero esa decisión no la tomé de corazón, sino que hasta después vine yo y yo sabía, hermanos, yo sabía que yo tenía que ponerme a cuentas con Dios. Ahí, la segunda vez que ocurrió, donde yo le entregué mi vida a Jesús, ese fue el nacimiento de nuevo para mi vida. Ese fue el principio. El nacimiento de nuevo no es algo hereditario. Tú no naces naciendo de nuevo. Tú no naces en el evangelio naciendo de nuevo. Tú no naces de nuevo, hermanos, porque tu papá o tu mamá estén en la iglesia. Hermanos, para nacer de nuevo se necesita, hermanos, la intervención de Dios. Ahora, la pregunta es, mire lo que le preguntó Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es que, hermanos, el nacimiento de nuevo no es como lo pensaba Nicodemo. Nicodemo decía, no, pues me voy a tener que meter en el vientre de mi madre nuevamente y nacer por segunda vez. Pero no, ese no es el nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo, hermanos, es un nacer de nuestro espíritu. Y es que lo que ocurrió, si usted va conmigo por favor a Génesis capítulo 2, versículo 17, escuche bien por favor y pongamos atención, jovencitos, por favor. Muy importante esta prédica para todos nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 17. Lo que ocurrió con el ser humano es exactamente lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice, hermano? Es exactamente lo que pasó con Adán y con Eva. Lo que pasa, hermanos, es que como ellos no murieron físicamente, ellos no se dieron cuenta de la muerte espiritual que sufrieron. Y esa muerte espiritual, según la palabra del Señor, hermanos, dice que pasó a todos nosotros. Cuando tú naciste, hermano, es erróneo decir lo que usualmente oímos, ay, no tiene pecado todavía. ¿Cuántos han oído eso de un baby? No tiene pecado. ¿Sabe usted de que eso es erróneo conforme a la palabra? ¿Quiere que se lo compruebe? Vaya conmigo a Romanos, por favor, capítulo 5. Versículo 12. Romanos 5:12. ¿Lo tiene? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando peca Adán y Eva, hermanos, el espíritu de Adán y Eva mueren.
ellos necesitaban a un redentor. Es exactamente, hermanos, lo que pasó con nosotros. Nosotros, hermanos, cuando nacimos no habíamos pecado todavía, pero ya veníamos cargando el pecado ancestral de nuestros padres, Adán y Eva. Hermanos, veníamos con ese pecado y esa muerte pasó a todos nosotros. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todos aquellos que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Y entonces, hermanos, el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad. Sí, hasta ese baby que acaba de nacer ya viene con ese pecado de Adán. Ya viene con ese pecado hereditario. Y ahora, hermanos, a causa de eso, el espíritu de esa persona viene muerto. El espíritu de esa persona. Porque ese es el nacimiento de nuevo, hermanos. El nacimiento de nuevo es cuando nuestro espíritu vuelve a nacer. Ese es el nacimiento nuevo. ¿Y por qué es importante esto, Pastor Juan? ¿Por qué nos está hablando de esto? Porque dice la palabra del Señor que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Ahora entonces, ¿mira usted el peso de valor de esto? El nacimiento de nuevo, hermanos, es tan necesario para nosotros poder ver y entrar en el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, que nuestros hijos, es tan importante nuestros hijos que nosotros los llevemos a los pies de Cristo. Es tan importante, hermanos, que cuando su hijo ya tome, ya tenga una edad, que él esté consciente de la decisión que él está tomando, hermanos, que usted lo encamine, que usted lo lleve, hermanos, a los pies de Jesucristo, para que su hijo tome una decisión y que la tome de corazón. Que no le vaya a pasar como yo, hermanos, que solo me bañaron en aceite y me fui bien embarrado de aceite. Hermanos, que le pase como la segunda vez de lo que a mí me pasó. ¿A cuántos le pasaron algo así? Que usted, para que ya se saliera la persona, usted dijo, yo lo acepto. ¿Aló? ¿Solo yo? Hay otra persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este pecado fue pasado a toda la humanidad, y no solamente eso, sino que dice la palabra que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Alguna gente, cuando nosotros vamos a evangelizar, nos dice, es que todos somos hijos de Dios. ¿Sabe usted que esa es la mentira más grande del diablo? Hermanos, no todos somos hijos de Dios. La Biblia claramente nos muestra, hermanos, en Juan capítulo 1, vaya conmigo por favor. Nos dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes, hermano? A los que le recibieron y creen en su nombre. Quiere decir, hermanos, que todos los demás son criaturas de Dios. Solamente los que le creyeron y le recibieron, se les da una potestad. Hermanos, básicamente lo que ocurre es que se firma un acta de nacimiento, hermanos, en ese libro de la vida se escribe su nombre. Y hermanos, usted ya ahora es hijo de Dios. Yo no sé cuántos se gozan por eso. Y eso es lo que Dios hace en medio de nosotros. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo sabemos entonces? O más bien, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Yo le tengo una noticia, hermanos, y no se me sorprenda de esto que le voy a decir. ¿Sabe que hay muchas iglesias evangélicas con cristianos que no han nacido de nuevo? Las iglesias el día de hoy, hermano,
están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso me gustó esa versión o esa frase, nacido de lo alto. Porque, hermanos, eso quiere decir que allá es donde se autoriza. Allá es donde miran si realmente lo hemos hecho de corazón. Y, hermanos, les voy a dar las señales. La palabra de Dios nos muestra, nos da señales. ¿Cómo se sabe cuando una persona es nacida de nuevo? Les voy a dar las señales para que usted se dé cuenta y usted compare su vida, porque ¿cuántos aquí nacieron en el Evangelio? Levanten su mano los que hemos nacido en el Evangelio. Bueno, yo no nací en el Evangelio, yo acepté a Jesús, pero hay varios. Todos los que nacieron en el Evangelio, hermanos, muchas de las veces no se les presenta. Inclusive cuando yo comencé a ser pastor de la iglesia, teníamos un grupito como unos 30 jóvenes y, hermanos, culto tras culto comenzamos a invitarlos a aceptar a Jesús. Y ellos iban a la iglesia. Inclusive varios de ellos, hermanos, ni eran bautizados. Y aquí los hemos bautizado. Y aquí han conocido de Jesús. Y aquí han aceptado a Jesús en su corazón. Pero es importante saber entonces, hermanos, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Mire por favor el primero. Ahí en Romanos capítulo 10. Versículo 9. Y solo para dejarles saber, hermanos, hace semanas he estado con este tema y estoy que lo doy, y estoy que lo doy, y estoy que lo doy. Y, hermanos, esta semana fue la semana donde yo estuve pidiéndole al Señor, Señor, dame vía, Señor, ayúdame. El nuevo nacimiento se llama el título de esta prédica. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos, ¿lo tiene? Mire por favor, esos son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Está la clave. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas iglesias están llenas de cristianos que no son nacidos de nuevo, porque sus frutos lo muestran. A mí me importa, hermanos, ver mucho el fruto que usted trae. El fruto me deja saber de usted qué árbol usted es. Igualmente yo, los frutos que yo doy le dejan saber a usted qué tipo de árbol yo soy, hermano. Es tan importante, hermanos, ver los frutos de la persona. Hermanos, en estas áreas yo he conocido personas hasta que están pastoreando y no son ni bautizadas en aguas, hermano. Y mire, hermano, es tan importante que nosotros demos la palabra y la comamos así como nos la da el Señor. Que si la palabra nos muestra, ok, hay que ser, hermano, en primer lugar, dice aquí, ¿cómo es que dice? Creyeres en tu corazón. Eso es el primero, mire. Lo primero que tenemos que tener es confesar con nuestra boca y creer de corazón, en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice, hermano? Será salvo. En ese momento que se confiesa esto de corazón, no porque mi papá me va de decir, no porque mi mamá todos los días me canta el mismo canción. No, hermanos. Es necesario saber de que nosotros necesitamos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Mire el segundo requisito, Hechos 3:19, un libro antes. Hechos 3:19. Y usted se preguntará, ay pastor, esto es muy básico. Sí, yo sé que es muy básico, hermanos. Inclusive esto es la doctrina básica que da mi hermano Milton. Pero ¿sabe qué? Es tan necesario hablar de esto. Es tan necesario que usted sepa que no con venir a la iglesia usted se salva. Es tan necesario que usted sepa, hermanos, que no porque usted ora usted es salvo. Es tan necesario que usted sepa que no porque usted sabe y conoce la Biblia de pasta a pasta, hermano, usted es salvo.
Es tan necesario que usted sepa eso. Es tan necesario, hermanos, que al final de los tiempos, dice la palabra del Señor, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos nuestras manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les contestaré: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué la necesidad de predicar acerca de esto? Mire el segundo requisito, hermanos, para un nacimiento de nuevo legítimo de parte del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice, hermanos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Un arrepentimiento, hermanos, es cuando tú estás enfrente del pecado y tú te vas a voltear y le vas a dar la espalda al pecado y vas a caminar hacia las cosas de Dios. Y ya no miras el pecado. Ese es el arrepentimiento legítimo. ¿Ustedes se recuerdan de la ciudad de Nínive? Que decía, el profeta decía: en 40 días dice el Señor que va a destruir esta ciudad. En 40 días, en 40 días. ¿Y qué hizo Nínive? ¿Se arrepintió? Por un tiempo. Porque después viene otro profeta. ¿Alguien se recuerda quién era ese profeta? ¿Ageo? Yo creo que sí. Después viene otro profeta y le dice: Nínive ha llegado nuevamente. Miren, hermanos, ellos se arrepintieron por un tiempo y ese no es arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es cuando legítimamente nosotros nos volteamos del pecado, no estamos regresando nuevamente. Ese no es arrepentimiento. Yo jugué eso, hermanos, cuando estaba yo joven. Yo hice esos jueguitos con el Señor. Yo los conozco bien. Nahum es. Amén. Hermanos, cuando yo era joven, hermanos, hacía mis cositas y el Señor venía y hermanos, venía yo y comenzaba a caminar nuevamente. ¿A cuánto les pasó eso? Y otra vez, hermanos, volteaba a ver al pecadito otra vez, hermano, y otra vez el Señor. Y otra vez comenzaba a encaminarme. ¿Y sabe qué me dijo una vez el Señor? ¿Sabes por qué tú resbalas?, me dijo. ¿Por qué, Señor? Porque tú andas caminando a la orilla del camino. Me dijo eso el Señor: ponte a caminar en medio del camino y tienes suficiente espacio para caminar. Cuando el cristiano está, hermanos, en la orilla, con un pie aquí, un pie acá, hermanos, definitivamente en algún momento se tropieza. Y hermanos, así estaba caminando yo. Y el Señor me habló y me dijo: no, lo estás haciendo mal. Entonces, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, hermanos, arrepentirnos por un momentito y voltear nuevamente al pecado. Inclusive dice la palabra aquí que se necesita una conversión. Y una conversión, hermanos, es totalmente apartarse de aquello que nosotros hacíamos y voltearnos solamente para Dios. Hermano, es tan necesario que nosotros, hermanos, que si el día de hoy el Señor te está hablando a tu corazón, si tú has confesado a Jesucristo con tu boca, pero no has tenido una conversión de tus pecados, si no has tenido un verdadero y legítimo arrepentimiento, el Señor te está hablando el día de hoy. Pueda que seas tú el día de hoy un Nicodemo, hermano, que se ha vuelto un religioso impresionante, que, hermanos, lee la Biblia, ora, viene a la iglesia, pero sabe que hay un vacío en su corazón. Porque exactamente eso era lo que tenía Nicodemo. Nicodemo hacía todo lo religioso. Como dice aquel versículo: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. ¿Te das cuenta cómo es tan necesario, hermanos, el corazón? Entregarlo a Dios realmente, darlo realmente todo al Señor. ¿O cuántos quieren que lleguemos, hermanos, al final y que nos digan:
Miren, estábamos hablando ayer, el día de ayer, a los que venimos, estábamos hablando de la guerra espiritual. Y leímos ese versículo. Un versículo que dice: no os sorprendáis que los espíritus, que los demonios se sujeten a vosotros. ¿Han visto ese versículo? Sino dice: alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Fuerte ese aplauso, Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos? Y quiero pedirle por favor, y vamos a ir terminando, quiero pedirle por favor ahí que vaya conmigo a Romanos 8:16. Mire por favor las señales. Y si usted no tiene estas señales, es muy probable, hermano, es muy probable que usted no ha nacido de nuevo. Y a mí me interesa, hermanos, predicar esto porque yo no quiero, hermanos, no quiero llenar un templo de gente que está, un grupo de gente está bien con Dios y el otro grupo de gente es un religioso. No me interesa eso, hermano. El Señor inclusive, hermano, no nos mandó a ser religiosos. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. Entonces a mí me interesa, hermano, de que nosotros miremos esto conforme a la palabra del Señor, y que si una de estas cosas, hermanos, tú sientes y tú dices, eso me falta. Eso que está hablando el pastor, yo me he vuelto un religioso. Es tan importante, hermanos, de que nosotros meditemos en esto. O tal vez tú has estado todo este tiempo con nosotros y no conoces a Jesús. Es tan importante. Esta es tu noche. Este es tu día. Mire lo que dice ahí, por favor. ¿Cómo sabemos que somos nacidos de nuevo? Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tenemos? El Espíritu mismo, la primera cosa es cuando un nacido de nuevo acaba de recibir, hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que pasaba antes? El espíritu del ser humano estaba muerto. Cuando nosotros venimos a un encuentro con Jesús, confesamos con nuestra boca y creemos de corazón, nos arrepentimos y nos convertimos, en ese momento ocurre el nacimiento de lo alto. Porque Dios no puede ser burlado. Hasta ese momento ocurre el nacimiento de lo alto, y entonces, hermanos, mire lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces comienza, hermanos, en usted una comunicación con su espíritu, con el Espíritu Santo. Su espíritu ahora escucha. Su espíritu ahora se comunica con su alma. Su espíritu ahora, hermanos, se comunica con el Espíritu Santo. Hermanos, yo me recuerdo cuando yo nací de nuevo. Yo me recuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo. Hermanos, comencé a tener experiencias, hermanos, de cosas que iban hasta pasar en el futuro. Hermanos, yo comencé a tener sueños de cosas, inclusive mis familiares se comenzaban a burlar de mí porque me decían: ¿vos qué te pasa? Me decían. Yo en una ocasión, hermanos, me recuerdo haber soñado, hermanos, que íbamos manejando en el expressway y de repente, hermanos, les digo yo a mi familia: fíjense que soñé que ahí, ustedes miran ese lugar ahí, les dije, ahí se nos iba a quedar la VEN, el carro que llevábamos, una VEN. Y entonces se comenzaron a reír ellos. Y hermanos, bueno, a los pocos días íbamos manejando en el mismo lugar y íbamos en la última línea. Y de repente a mi mamá se le apaga el carro. Y le decimos: ahoríate, ahoríate. Íbamos todos otra vez. ¿Y sabe qué, hermano? Se fue a quedar cabal donde les había dicho. Y hermanos, cuando salimos, yo ni me recordaba. Y cuando pongo un pie, hermanos, y comenzamos todos a salir, les digo: ¿se recuerdan del sueño que les dije? Y se quedaron. Comencé a tener experiencias, hermanos, donde el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, comienza uno a platicar. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? Yo me recuerdo, hermanos, acostarme
acostarme y levantarme, hermano, y preguntarme, ¿todavía está eso ahí? Y yo suspiraba, sí está ahí. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y hermanos, esa es una de las señales. El Espíritu Santo comienza a darle testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la primera. La segunda señal de que tú eres nacido de nuevo. Capítulo 8, versículo 14. 8:14, por favor. Sí, ahí mismo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Dios. Esa es la segunda señal. Comienzas a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te comienza a decir, ve a pedirle perdón a aquella persona que ofendiste. ¿Aló? ¿Cuántos han sentido esa voz del Espíritu Santo? ¿Y cuántos han sentido de que el Espíritu Santo te lleva, hermano, y te pone exactamente donde tienes que estar para cumplir con su voluntad? Hermanos, entonces, mira, hermanos, es que aquí están las pruebas. Dice, los que son, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hermano, ahí tú te tienes que agarrar y abrazar esa palabra. Ahí tú sabes, esa es la señal de que tú eres un nacido de nuevo. Esa es la señal, hermano, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en tu vida. Mira la tercera, y esta no te va a gustar, pero está en la palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. La tercera señal de que hemos nacido de nuevo está aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Tenemos todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice, hermano? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe qué me pasó a mí? Disculpe que hable tanto de mí, pero solo yo me conozco más. Hermano, cuando yo comencé en esto de Cristo, hermanos, de repente uno comienza a tratar de regresar a las cositas que uno hacía antes, ¿verdad? ¿Y sabe qué me pasó, hermano? Me puse así, mire, le voy a decir una de mis debilidades. Cuando yo conocí a Jesucristo, a los 16 años yo estaba amarrado, hermanos, atado al horóscopo. Yo ya les he dicho esto. Hermanos, yo no podía salir de mi casa hasta que yo leyera el horóscopo, porque de aquí, de mi casa, a la tiendecita donde estaba el horóscopo, me podía pasar algo. Ese era el gran temor que yo tenía. Y hermanos, vine yo, y cuando uno conoce a Jesús, comienza el Espíritu Santo a decirte, eso no me agrada. Cuando uno comienza a nacer, cuando uno nace de nuevo, comienza el Espíritu Santo a decir, esa música no me agrada. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablarte y a guiarte, te comienza a decir, ese programa de televisión no me agrada. ¿Aló? ¿Sabe usted de que hasta las amistades comienza a cambiarnos el Señor? ¿Verdad que sí? Hasta las amistades comienza a cambiarnos el Señor. Y entonces, hermanos, vine yo y ya estando en Cristo, ya habiendo nacido de nuevo, traté, hermanos, dije yo voy a ver, ya no he leído el horóscopo, dije. Voy a ver qué me trae las estrellas. Porque hasta espirituales sonamos a veces, ¿verdad? Y hermanos, me voy yo ahí para allá. ¿Y sabe cómo iba, hermanos? Mire, comenzó a temblarme todo el cuerpo. Y yendo, hermanos, caminando a leer el horóscopo, a temblar todo el cuerpo. Hermanos, comencé a sentir una sensación que no había tenido. El cuerpo ahora me temblaba. ¿A cuánto les pasó eso cuando regresaron, trataron de regresar al cigarrito? ¿Aló? O trataron de regresar
¿A nadie más le pasó esto? ¿Solo a mí? ¿Sí? Y ahora, hermanos, había alguien más aquí adentro. Ya no era solo yo. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, me redarguía y me comenzaba a decir, no, yo no quiero que andes viendo el horóscopo. Yo no quiero que andes haciendo esto. Yo no, gracias a Dios, no tenía otros vicios, tenía ese vicio. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es exactamente lo que les acabo de describir. Y esto ocurre con todo, hermanos, con personas que tienen vicios, con personas que tienen hermanos que les gustan las drogas, que les gusta el alcohol, que les gusta la pornografía. Todo esto, hermanos, cuando alguien es nacido de Dios, bien claro lo dice la palabra, no practica el pecado. No se puede, hermanos. Es en contra de la nueva naturaleza. Y eso es, hermanos, exactamente lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Y te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón con Dios? Y terminamos con este verso. Juan capítulo 19, versículo 39. Y te pregunto, ¿qué pasó entonces con Nicodemo? Juan 19, 39. Mira, hermano, recuérdate lo que dije. Por los frutos se conoce el árbol. Si nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, yo te aseguro, hermanos, que la palabra no miente. Un nacido de nuevo no está regresando a practicar el pecado. Un nacido de nuevo, hermanos, no está regresando un arrepentido, alguien con convicción adentro de lo que Dios ha hecho. Hermanos, se le hace muy difícil. No puede ni dormir, no puede, hermanos, ni vivir tranquilo. Cuando alguien está practicando el pecado y sabe que está mal con Dios, créame, hermano, el Espíritu Santo no lo deja, los angolotea, le estorba el pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que la simiente de Dios está dentro. Nicodemo, hermanos, en ese momentito no entendía lo que Jesús hablaba. Jesús le decía, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo se fue tan confundido ese día. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es lo tremendo de la historia de Nicodemo? Que Nicodemo comenzó a dar fruto. Nicodemo comenzó a mostrar realmente lo que había pasado dentro de él. Mire ahí conmigo, por favor, en Juan 19, 39. Y dice la palabra. Miremos desde el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato. Mira, ahí estaba otro, José de Arimatea. Era discípulo, pero secretamente. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que Nicodemo aceptó el sacrificio de Jesús y nació de nuevo. Tal vez el día de hoy tú has estado viviendo una vida religiosa. Tal vez el día de hoy tú no tienes las 3 cosas que yo he mencionado.
Tal vez el día de hoy tú has estado en la iglesia porque tus padres te han traído, porque tienes muchos años en el cristianismo y no tienes una experiencia con el Espíritu Santo y no sientes una convicción adentro de ti. O tal vez el día de hoy, hermano, tú has estado viniendo a los cultos y nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador. El día de hoy es tu día, porque yo te tengo noticias. Os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ese eres tú, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Yo estuve varios meses en la iglesia de jovencito jugando con Dios. La gente creía que yo era cristiano, pero hermano, yo adentro de mí sabía que yo necesitaba un Salvador. Inclina tu rostro un momentito.